Buenas tardes y bienvenidos. Es un gusto estar aquí en la Universidad Ort y especialmente a mi colega Lourdes Setúni aquí conmigo. Este es un evento que es la primera vez que lo hacemos y tengo que confesar al abrir, le comentaba a Lourdes que todo ha sido muy fácil, ¿no? Esto surgió en una reunión que tuvimos hace unos meses y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un evento en el cual compartimos los trabajos de nuestros alumnos, de nuestros graduados? Y enseguida dijimos que sí, y la verdad que todo fluyó, todas las decisiones se resolvieron fácilmente, tanto los contenidos, la duración, la ubicación, el formato, el flyer, en fin, todo estuvimos rápidamente de acuerdo y por más que hay mucho trabajo, pero lo hicimos sin ninguna dificultad. Y yo creo que es un poco porque acá hay algo que nos une a las dos universidades, a la UDELAR y a Universidad Ort, y es el deseo de compartir. En este caso no estamos compitiendo, estamos compartiendo, estamos colaborando, estamos compartiendo el conocimiento generado en las universidades. Y creo que así debe ser un ámbito universitario, así debe ser la colaboración entre las universidades, porque la generación del conocimiento es una de nuestras funciones a través de la investigación, y que tal vez es la parte más difícil, ¿no? Porque la docencia, de alguna manera, no digo que sea fácil, pero tenemos más gimnasia en docencia que en investigación. Y en este caso, tener la oportunidad de disponer de investigaciones de nuestros alumnos y poder compartirlas, me parece que es lo que tenemos que hacer. Hemos invitado también a las otras universidades de Uruguay que por distintos motivos no participaron. Esperamos que sí participen en el futuro, si repetimos este evento, que confío que sí, y que seamos muchas más universidades compartiendo las investigaciones y los conocimientos que vamos desarrollando. Son 4 presentaciones. La idea es que las presentaciones sean entre 10 y 15 minutos, con cierto grado de informalidad en el sentido de que ya aprobaron, o sea que no tienen que preocuparse de aprobar, pueden relajarse un poco y disfrutar la presentación. Sugiero que no sean interrumpidos durante la presentación, así les damos los 10-15 minutos y hacemos después otros 15 minutos de preguntas de parte de ustedes. Libremente vamos a disponer del micrófono para que quede grabado, así que cuando quieran hacer una pregunta levantan la mano y les acercamos el micrófono, así queda grabado en la filmación que estamos haciendo. Así que de mi parte, de parte de la universidad... Bueno, no me presenté, mi nombre es Héctor Bayac, soy secretario docente de la Escuela de Comunicación aquí en Universidad Ort. Y bueno, tengo el gusto entonces de darle la palabra a la magíster Lourdes Setúni, que es docente e investigadora en UDELAR, con quien organizamos este evento. Bueno, muchas gracias Héctor y muchas gracias a la ORT por recibirnos en este caso. Y comparto 100% las palabras que acabas de mencionar porque fluyó, como recién decía Flavia por ahí, fue una idea que surgió, justo está acá Alejandro Barreiro, que es el coordinador de la sección académica publicidad, quien en breve se va a jubilar, así que lo vamos a extrañar, y también está Marcelo Bonomi, que es docente, también en la misma sección, en la UDELAR. Veo varias caras conocidas y algunas que no. Es decir que está bueno este cruce, están buenos estos ámbitos para intercambiar, para hacer circular, como decías recién, el conocimiento, porque el conocimiento nos da luz y nos permite tomar otras decisiones y nos permite entender mejor la realidad. Yo me anoté unas cositas porque si no me voy por las ramas.
y no está bueno. Bueno, quiero agradecer, ya como dije a ti y a la universidad, porque es una oportunidad muy valiosa de compartir en este lugar un encuentro de estas características entre estudiantes que realizaron una elección profesional dentro de las ciencias de la comunicación, en este caso muy vinculado a la publicidad, que es como nuestras áreas específicas, y por haber asumido con total eficiencia los aspectos organizativos del seminario, que debo decir que recayeron en ti, básicamente. Para nosotros fue más fácil aún. Hablar de jóvenes es hablar de presente y de futuro, es apostar a la renovación de las opciones que hoy vemos como posibles en nuestras academias, en nuestro campo profesional y en este caso en la publicidad, y también en la sociedad toda. Es generar lugar para la transformación, la transferencia de conocimiento y, ¿por qué no?, para cuestionar y repensar e intervenir el status quo que nos rodea, aquellas cosas que por ahí queremos cambiar. Creo que está bueno porque las presentaciones de hoy apuntan, tienen algunos puntos como en común. Hay dos de ellas, por ejemplo, que apuntan a lo que son los estereotipos, los imaginarios de género. En el caso de Nicolás, lo que tiene que ver con la solidaridad, con esas formas de ayudar a personas con capacidades diferentes. Y también hay una presentación sobre influencers, que es un elemento que está como, siempre estuvo, siempre existió, ahora le llamamos de esta manera, pero evidentemente que está en alza. Investigar, por su parte, es ver lo que todo el mundo ha visto y, sin embargo, pensar en lo que nadie más ha pensado, dice Albert Szent-Györgyi, que recibió el Premio Nobel de Medicina. Es introducir luz, decía, donde había opacidad, confusión, equivocación, suposición o mito. Ese conocimiento que responde a un método, porque no es conocimiento de cualquier manera, sino que ahora esperemos que nos cuenten cuáles fueron sus métodos para llegar a estos conocimientos, nos aproxima al entendimiento, a la comprensión compleja del mundo en el que habitamos y nos permite dar el primer paso para evaluar si estamos de acuerdo con esas cosas o no. Por eso celebro esta actividad, porque trae talentos, estudiosos, egresados y que ya transitaron por la enseñanza de grado en un ámbito dinámico y cambiante. Los temas que hoy nos presentarán nuestros protagonistas así demuestran el interés genuino que ellos tienen por estos temas. No me voy a extender más, solamente quiero mencionar que vamos a asistir a 4 estudios, como decíamos, y que esos 4 estudios son solo algunos de todos los que tenemos, así que también estamos, creo, poniéndonos a las órdenes para que, si entienden que podemos aportar a ese proceso, se pueden acercar y consultarnos, pero sobre todo para darle la palabra a ellos, que ya transitaron por ese proceso, que muchos de ustedes pronto o lo están transitando o pronto lo van a transitar. Así que bienvenidos, bienvenidas, y espero que aprovechen de estos talentos. ¿Te parece presentar al primer? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya lo presento. Bueno, voy a presentar e invitar a pasar ya mismo. Sí, ahí arriba podés. A Nicolás Vilche, que es egresado de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Él egresó en noviembre de 2022, o sea que hace poco, hace un año va a ser, y su presentación se llama El corazón de una billetera, análisis de la comunicación de Teletón desde el 2003 al 2019. Nicolás es redactor creativo actualmente de Publicis Impetu y trabaja para marcas como Paso de los Toros, Pepsi o para Tigo de Paraguay. Y estamos muy interesados en que nos cuentes y en descubrir tus descubrimientos. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer, es un honor también contar con la presencia de Alejandro y de Marcelo acá, que estuvieron en todo mi proceso, tanto de estudio en la FIC como en el trabajo de grado, que para mí es un placer también contar con ustedes acá. Con todos ustedes, que también es muy valioso este tiempo acá para poder charlar sobre trabajo de grado, que son cosas que ustedes van a tener que hacer. Y está bueno ver cómo otras personas lo hicieron, porque es mucho más fácil cuando uno observa lo que otra persona ya hizo para poder tener algunas ideas, sobre todo de estructura, de cómo yo puedo organizar mi trabajo
Y eso me facilita cómo lo voy a encarar, cómo voy a centrar, qué preguntas me voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece que es muy importante este espacio y está bueno que lo aprovechen. Y qué importante que sea la primera vez que lo organizan, que estén todos ustedes acá. Así que aprovechenlo de esa manera. En particular, mi trabajo, como ya comentaron, se llama El corazón de una billetera. Es un título que le puse a una investigación, a un análisis de comunicación de la marca Teletón en Uruguay, y en un periodo de tiempo determinado, que es desde el 2003 hasta el 2019, que son los años en que, 2003 que arranca Teletón en Uruguay, y 2019 fue como un año que yo tomé como base, porque ya después de ahí, pandemia, etcétera, muchos cambios, y creo que delimitaba bien el análisis de comunicación, de sus estrategias y todo eso. Entonces, con este título presentaba como el trabajo de grado. Teletón en Uruguay. La marca Teletón es una marca que nace en Chile, que nace por los 90, y es una fundación sin fines de lucro que se encarga del cuidado de personas en situación de discapacidad, en la ayuda y en la solidaridad para afrontar la vida desde diferentes perspectivas, no desde el punto de vista médico, que por suerte eso cambió, pero sí desde el punto de vista de la inclusión, apostando más a, cómo yo puedo integrarme en una sociedad que tiene sus particularidades desde todo punto de vista, no solamente las personas en situación de discapacidad, que es el caso de la investigación, pero sí tiene como muchas otras áreas. Entonces, en 2003 llega a Uruguay esta marca, y que si alguno de ustedes recordará, al principio, 2003, no había nada. Teletón era simplemente una marca extranjera que venía al Uruguay, no tenía un centro, no tenía un lugar físico al cual ir y visitar, no tenía personas, no había gente, no había familias, no había historias que contar. Entonces, con todos esos desafíos, Teletón se centra acá en Uruguay en el 2003 con un montón de oportunidades para hacer y desafíos también propios de la marca y algunas cosas que le pedía también su madre en Chile. Pero para el trabajo, antes de comenzar al análisis puro de cómo fue el trabajo de grado, yo me centré en cuatro pilares básicos que tenía que cumplir para poder presentar todo este trabajo, este análisis que yo desarrollé. En primer lugar, una elección. Había que elegir qué estudiar. Antes de elegir Teletón, me planteé un montón de temas, pero en particular elegí este tema a analizar porque me despertaba un interés. Me despertaba eso que yo decía, tengo cierta curiosidad por saber, por entender hacia qué apuntan, cuáles son las estrategias que plantea, por qué hacen esto, por qué no hacen lo otro, por qué de esta manera comunican, por qué estas personas, por qué y por qué y por qué. Entonces fueron como un montón de preguntas que me ayudaron a la elección de este tema, que fue, Teletón en Uruguay. Después de eso, después de definir qué era lo que iba a analizar, cómo lo iba a abordar, y ahí es muy importante contar con personas que estén cerca del mundo de la marca que vayan a estudiar o el análisis, lo que sea. En mi caso, dialogar con María José Alonso fue de muchísima gran ayuda. ¿Por qué? Porque ella era la responsable de comunicación de Teletón en Uruguay, desde el año 2010 hasta ahora sigue, pero que tenía una perspectiva desde el 2010 hasta ahora muy clara porque la había vivido de primera mano y también tenía estudios de los años anteriores. Entonces me sirvió un montón para el análisis. También charlar con Agustín Sosa, que era el director general creativo de la marca Teletón, de la agencia Corporación Thompson, que también donde trabajaba Marce Bonomi, y que él también me daba su perspectiva desde el lado de la agencia. Tenía el lado de Teletón, tenía el lado de la agencia, y me faltaba un lado un poco más profesional, y ahí Ever Acuña fue un pilar también en eso, un psicólogo que trabaja hoy en día en la Institución Nacional de Derechos Humanos. En su momento trabajó en el PRONADIS, que es el Programa Nacional para la Discapacidad. Y con su perspectiva también pudimos analizar y desglosar un poco la comunicación de Teletón y cómo hacía el enfoque. Entonces, eso me completó como el fuerte de las entrevistas. Para el análisis, obviamente, tenemos que tener un marco teórico. Entonces, había que construir y organizar esta investigación desde un marco teórico fuerte, entrevistas fuertes, y después, con el periodo de tiempo determinado, ver cómo yo podía organizar y decir de alguna forma o responder de alguna forma a esa pregunta, para después sí llegar al final, que son las conclusiones. Preguntas. Esto es lo básico, lo primero que hay que hacer, hacerse preguntas. Antes de elegir el tema es, ¿qué preguntas son las que a mí me interesan? Más allá de que después las tenemos que adaptar a la comunicación. Yo me hice 1000 preguntas. Me hacía preguntas de
¿Cómo comunica Teletón? Obviamente fue la última que me hice, o más o menos como el final hacia donde lo llevé. Pero al principio era tipo, che, ¿qué Teletón? ¿Qué onda? O sea, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Por qué comunicaron esto así? Esas preguntas yo le comentaba recién. ¿Por qué ponían de esta forma y de esta otra forma en un aviso de tele? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas esas preguntas a mí me llevaron después a una pregunta de investigación, de trabajo de grado, que en conjunto con los tutores la tenés que construir para tener que contestarla. O sea, vos tenés que tener esta pregunta muy clara para que vos al final de tu trabajo, en las conclusiones, puedas decir, ok, respondí esta pregunta. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo fue el desarrollo estratégico de comunicación de Teletón y sus diferentes ejecuciones tácticas desde el 2003 hasta el 2019? Entonces es delimitar qué es lo que voy a estudiar, el desarrollo estratégico de la comunicación, ¿de quién? De Teletón, y algunas ejecuciones tácticas, y un periodo de tiempo, desde tal año a tal año. Porque si hacemos genérico es como muy amplio. Obviamente en Uruguay, ¿no? Entonces, después de hacerme esa pregunta, dije, ok, hay un objetivo que tengo que cumplir, que es, respondiendo a esta pregunta anterior, esas ejecuciones tácticas de campañas de TV y esos desarrollos estratégicos a lo largo de los años. Este objetivo macro se transforma en diferentes objetivos. Uno lo va dividiendo porque es más fácil después encarar el trabajo diciendo, ok, yo tengo que cumplir primero en conocer las estrategias del 2003 al 2019. Ahí es una cosa a investigar. Después la creatividad es cómo fue ese desarrollo creativo de las campañas de Teletón año a año y de sus ejecuciones tácticas, para cumplir obviamente los objetivos que tenía la marca, que eran recaudar, hacer el centro, etcétera, etcétera. Y después, algo que a mí me despertó mucho en las preguntas era el cambio en la comunicación. Yo veía, antes de arrancar el trabajo, o por lo menos me parecía, que había un cambio, que alguien había empezado a comunicar de una forma y con el tiempo se fue corriendo, que fue pasando de vamos a comunicar más desde la lástima, desde, ok, esto no puede estar pasando, mirá si no tenés plata para esto, no tenés plata no sé qué, a una comunicación más orientada a la inclusión, más a los derechos, más enfocada en las personas en situación de discapacidad y no tanto en la recaudación, la recaudación, la recaudación. Entonces eso era algo que ya estaba en mi mente antes de hacer el trabajo y lo incluí también en los objetivos específicos. Una vez delimitado eso, hay que arrancar a poner autores. O sea, esto es lo más esquemático posible. Ustedes piensen, primero me pregunto algo, después elijo ese tema, después determino esa pregunta, después los objetivos específicos, y a partir de ahí, cuando ya tenés todo eso, ese esqueleto armado, tenemos que elegir quiénes son los que nos van a ayudar, porque estos son personas que te ayudan, aunque ustedes digan, son autores, que embole, no. Son personas que te ayudan a tu investigación. Son como tus amigos de investigación. En mi caso yo la hice solo, la investigación, todo el trabajo estuve trabajando obviamente mano a mano con Marce, pero era yo con la compu adelante y hay que leer y buscar y buscar y buscar. Y esta gente te da una mano. ¿Por qué? Porque te apoya en esa pregunta que vos tenés que responder con sus conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, concepto de marca, que son cosas que también uno dice, ok, yo las vi capaz que en primero de facultad, en segundo, bueno, o la imagen de marca, lo mismo, pero son cosas que cierran el ciclo al final, cuando uno está haciendo el trabajo de grado. Son cosas que uno vio, pero que ahora tienen sentido. ¿Por qué? Porque te ayudan a explicar en el trabajo de grado lo que vos tenés que explicar, que es contestar esa pregunta. Entonces, bueno, imagen de marca, bueno, yo me basaba un poco en Joan Costa, que es la marca es el todo de las partes, que si una parte cambia, todo cambia. Eso me sirvió para explicar más adelante las conclusiones, como vamos a ver. Paul Capriotti con lo que es la imagen de marca, pensaba más como esta propiedad de los públicos, ¿no? Que es una imagen que es que Teletón, la imagen de marca de Teletón, no la crea Teletón, es la que crean todos ustedes en su cabeza. O sea, se completa cuando todos ustedes tienen una imagen de Teletón. Entonces eso me servía mucho. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba eso. Yo pensaba de una forma, o tenía esa imagen de marca Teletón en mi cabeza, que bueno, quería ver por qué la tenía de esa forma, por qué había pasado o por qué había cambiado. Publicidad social, porque obviamente Teletón es una marca que se preocupa por el bien social, de alguna forma, y tiene como esa pata más de buscar efectos que contribuyan a construir una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, y al bienestar, obviamente, de toda la sociedad. Entonces, era importante marcar con Alvarado lo que era la publicidad social. Y después algo importante de los líderes de opinión que me pasaba era que Teletón cuenta con desde periodistas, desde músicos, desde personas, influencers hoy en día, lo que sea, hasta los
niños y niñas Teletón, que pasaban en un principio como que tenía mucha importancia, centrar todo en una imagen. Entonces era como ese conjunto de individuos que me transmiten un mensaje. No era Teletón que me decía, sino que eran personas que Teletón me ponía ahí para que me dijeran un mensaje. Entonces, con eso uno se imagina más o menos qué es lo que va a armar. Esto ya lo vimos, son las personas que yo entrevisté. Una vez determinado todo eso, hay que hacer una metodología de trabajo. Uno tiene que pensar, ok, tengo todas estas cosas, ¿cuál es la metodología que yo me estoy basando? Y bueno, en las entrevistas, más cualitativo, ¿sí? Haciendo como más técnicas técnicas cualitativas, que son las entrevistas, que son las preguntas, etcétera, etcétera. Cuantitativas, yo también me basé y me ayudé mucho en un sondeo de opinión que hice en redes sociales y en Google Docs, le mandé a todo el mundo. La verdad estuvo buenísimo eso porque yo tenía una imagen de eso y la verdad que se respetó bastante en el círculo que yo pensaba que me iba a responder, pero trascendió tanto, llegó tipo a Teletón, llegó a gente fuera del país también que contestaba y tuve como 340 respuestas que me sorprendí. Yo esperaba 80, 60, 80 y tuve 340, 350 y eso fue un análisis también interesante que daba para profundizar, pero yo me tenía que centrar bien en la comunicación específica y estratégica de Teletón. Repositorios web, esto acá entra todo lo que sea relacionado a la web de Teletón, Google Academy y todo lo que quieran. Y después, obviamente, la bibliografía, que es fundamental para todo el trabajo. Llegando al análisis puro y duro de mi trabajo. Como yo le dije, yo estructuré el trabajo de 2003 a 2019, el análisis ese, y lo dividí en 2 periodos. Podía haberlo hecho más, podía haberlo hecho más. ¿Qué me pasaba? Yo ya identificaba, por haber hecho toda la lectura año a año, que habían cosas que me servían o cosas que me parecían que tenían en común esos periodos, por eso los acoplé de esa forma. En un primer periodo, como bien les comentaba al principio, llega a Teletón Uruguay y no había nada. O sea, no tenían ni un centro, no tenían gente, no tenían familias, no tenían historias, no tenían nada. Tal es así que comunicaban con historias de Chile, con historias brasileras, con historias de otros países que no tenían nada que ver con la sensibilidad uruguaya, pero sí le servían a Teletón para presentarse. Y algo importante que hizo Teletón, que acá es la primera estrategia que yo identifico como de las más importantes, que después le sirven y la mantienen durante años, es la presencia de los niños y niñas Teletón. La importancia de contar con una historia única, central, importante, que sea la que le guíe todo el trayecto de esa transmisión televisiva de 24 o 25 horas. Entonces ponían una familia, ponían un niño, una niña que tenía una determinada discapacidad y que contaban a través de su historia todo el trayecto de todas las horas de Teletón en la transmisión. Obviamente una historia carismática, una historia que seducía, con sonrisas interesantes, que le servían a Teletón por eso mismo, porque no había nada antes. También la estrategia de líderes de opinión, que yo les comentaba recién de Lasserfeld y Katz, que lo que dicen acá es, ok, es gente que te habla por la marca. Pettinati, Nacho Álvarez, Victoria Rodríguez, etc. Miles de personas que pasaron por ahí, pero en el principio eran un grupo reducido de 5 o 6 comunicadores que hablaban por la marca y estaban muy asociados a la marca. Tan es así que cuando se van algunos de ellos, la gente los pide de nuevo. O sea, obviamente tenían un arraigo porque estaban desde el inicio y se mantuvieron. Y en este primer periodo algo interesante, algo también que me llamaba mucho la atención, que si después pueden hacerlo, lo hagan, busquen las campañas del 2008 y las del 2009. Son 2 campañas que en diálogo con Ever Dacuña, que era el psicólogo que estaba en pro de los derechos de la persona en situación de discapacidad, en la lucha, etc., decía, che, no puede ser que esto haya salido. Lo piensa con la mirada de hoy. Si esto sale hoy, o sea, obviamente no cabe en ninguna cabeza que eso hubiese salido hoy. Pero en el momento en el que estaba y con los objetivos de marca de Teletón, fue un éxito la campaña. Porque recaudaron mucho más de lo que proyectaban recaudar con esas 2 campañas, en esos 2 años. Obviamente no se puede decir, ok, la campaña fue lo que hizo esto, no. Pero sí podemos hacer alguna conjetura y decir, ok, esta campaña fue así de sensiblera y le dio los resultados que quería. Es un punto. En 2010, como les decía, María José Alonso asume como nueva responsable de comunicación de Teletón, después de que hicieran también algunas especies de estudios y análisis de cómo venía funcionando la marca.
también por las campañas que habían hecho en 2008 y 2009, estaba empezando a tener una imagen más negativa de lo que era la marca. Entonces hacen un cambio estratégico en dirección, en un cambio de agencia, en la apuesta por tener una agencia de publicidad, y algo muy interesante que surge en el 2010 y que hasta el día de hoy se mantiene es el concepto de marca contigo es posible, que lo utilizan hasta el día de hoy. Llegan a un concepto que puede ser aplicado a todo. Entonces eso me parece súper valioso en el análisis porque determina que a raíz de diferentes cosas que venían surgiendo, con problemáticas en la comunicación, por imagen negativa que se tenía de la marca, por el nuevo rumbo que se estaba pidiendo, optan por un cambio de dirección, un cambio de agencia y un concepto que engloba todo. Y dice lo que tiene que decir, que es, ok, yo, Teletón, soy esto. Ya tengo un centro, tengo todo, etc. Pero el que hace que esto funcione es la gente. O sea, sos vos. Por eso contigo es posible. Bueno, en 2013 hace una acción que está buena, también la pueden buscar si quieren, que apunta a eso, a ponernos en el lugar del otro. Y en este periodo los resultados económicos son buenos. O sea, pensando en Teletón como marca, ¿consigue la financiación para los años? Sí, los consigue. Con toda esta estrategia que tenía, con los líderes de opinión, con las campañas de 2008-2009, con el nuevo rumbo, el cambio de agencia, el concepto, etc., cumplen los objetivos. Pasamos a un segundo periodo de análisis, 2016-2019. Acá pongo el Pronadis porque en ese año el Pronadis, que es el Programa Nacional de la Discapacidad, saca un comunicado, una guía básica de cómo se debe tratar la comunicación en los medios de comunicación. Cómo se debe tratar la discapacidad en los medios de comunicación. Que hasta ese momento era como que, bueno, cada uno opinaba desde lo que opinaba. Yo tengo mi opinión y hablo desde ahí. Gente que decía, no sé, palabras como, bueno, los discapacitados, las personas con capacidades diferentes. O sea, había como no había una generalización y decir, ok, esto es lo que está bien. Así se tiene que encarar una entrevista a una persona en situación de discapacidad. Una persona en situación de discapacidad, no es un discapacitado. Entonces era algo que hasta ese momento no estaba definido, no estaba determinado. El Pronadis lo saca y eso obviamente apunta a Teletón porque era el programa más visto de todos en cuanto a procurar juntar o financiar un centro para personas en situación de discapacidad, entonces era como que directo hacia ellos. Hay un cambio en la conducción, acá ya deja de haber un núcleo cerrado de periodistas y se abre. Ahí pasan de tener 7 u 8, que también se había sumado Omar Gutiérrez, a tener 50, 70. Y durante toda la transmisión iban cambiando. Entonces era necesario tener un programa básico de cómo tengo que comunicar esto, desde dónde le voy a hablar, no es cada uno habla de donde le parece. En estos 2 años primeros, 2016-2017, los resultados económicos no les va bien. No pasan la meta, que todos los años, no sé si se acuerdan, que es la meta del año anterior, o sea, lo que recaudaron en el año anterior, lo tienen que pasar. Lo que recaudamos en el anterior, lo tenemos que pasar. Este año no pasa, no lo pasan, no llegan. También hay un cambio en que dejan de usar a los niños y niñas Teletón, porque era también un pedido desde el Pronadis de, ok, no podemos tampoco ser tan sensibleros de comunicar a la discapacidad de esta forma. Por lo tanto, Teletón en estos años lo que hace es un cambio estratégico también de, ok, estábamos enfocados mucho en la financiación, la recaudación de fondos para financiar el centro. Y se dan cuenta, o bueno, en conversación en entrevista tanto con la agencia, tanto con Teletón, dicen, ok, vamos a encararlo de otro lugar. Porque la problemática de la discapacidad está yendo también por otros lados, ¿sí? Y también está apuntando a que la gente está pensando diferente. Por ejemplo, el no llegar a los resultados económicos, de alguna forma, o sea, obviamente no se puede decir, no llegaron por la comunicación que venían. Capaz que había algo coyuntural, económico, etc. Pero sí tiene que ver también con el enfoque que le estaban dando. Que eso hace que después sí alcancen los resultados económicos. No sé si se acuerdan de una campaña que hacen en 2019, que es la última que engloba este periodo de investigación, que está puramente enfocada a la inclusión, al empoderamiento de las personas en situación de discapacidad, fuera del centro. Es en convivencia en la sociedad. Es una especie de denuncia que hacen a la discapacidad en la sociedad. Y no está centrada en, miren el centro, qué lindo que hicimos, miren cómo se mejoró tal cosa, sino es más una denuncia casi que social a toda la problemática de la discapacidad. Eso tiene también sus partes
buenas para la marca porque le ayudan a colocarse de una forma más de líder en el segmento de la discapacidad. Todo este análisis lo lleva a uno a hacer diferentes conclusiones. ¿Por qué está bueno hacer todo el análisis así como el histórico? Porque a uno le permiten, ok, pasó esto otro, pero hay que llegar a una conclusión fundada con los autores que uno se estableció al principio. Por ejemplo, el Rice que decía en la ley 2 de la categoría que hablaba de, bueno, ok, si vos no sos el líder, tenés que crear una categoría en la que sí lo seas. Teletón no tenía una categoría, no había una categoría de discapacidad. Entonces, ellos crean una categoría para ser líderes en eso. Alvarado, en lo que hablaba de publicidad social, decía esto, bueno, de que hay que conocer cuáles son las cosas que suceden dentro de la publicidad y dentro del mundo. Entonces, si la gente te está pidiendo un cambio, hay que cambiar. Y una conclusión bastante interesante es de la visión de discapacidad. Yo le pregunto a ustedes, cuando yo digo discapacidad, ¿en qué piensan? Van a decir una silla de ruedas. Seguro, seguro. Van a ver un icono de la silla de ruedas. Y la discapacidad es muy amplia. Entonces, creo que también hay algo que se puede ver en cómo se representa la discapacidad y cómo uno piensa que es la discapacidad y cómo debería de ser. Entonces, a futuro la investigación, esto es lo importante también de tener como un conocimiento y haber englobado tantas preguntas y haberlas determinado que a futuro le despiertan ciertas cosas. Por ejemplo, seguir investigando. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo se habla de la discapacidad? ¿Hay gente que habla de esto o no hablan? En la publicidad, ¿están representadas estas personas? O sea, ¿hay productos específicos para personas en situación de discapacidad? ¿Hacen una distinción o no? Son como preguntas a futuro que la investigación es, ok, yo estudio esto, determino esto, pero a futuro me despierta diferentes cosas que se van de Teletón, que siguen a despertar nuevas preguntas. Entonces, bueno, por ahí un poco era mi trabajo. Obviamente respondí toda la pregunta acá, llegamos a cómo fue su ejecución, cómo fue su estrategia, etcétera. Y esos objetivos marcados con su creatividad tenía como esa respuesta más de trabajo de grado. Pero bueno, me parece interesante el recorrido para que ustedes también lo tengan presente a la hora de, bueno, ¿cómo afrontar su trabajo? Bueno, tiene que ir por ahí. Curiosidad, preguntas, organización y después contestar una pregunta, nada más. Perdón por lo extenso, me extendí un poquito más. Sí, tengo acá uno. Hola, hola. Funciona. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, te quería preguntar, nosotros también somos de las VIC. Y bueno, te quería preguntar cómo fue el proceso más bien en lo temporal, o sea, cuánto te llevó a hacer todo esto, juntar la bibliografía, entrevistas, eso básicamente. Lleva tiempo. ¿Estás en grupo? Si tenés un grupo es más fácil. Está. Lo importante de esto es la organización. O sea, yo una vez transitado el trabajo, y lo hemos hablado con Marce, la organización es clave para cualquier proceso, para un trabajo de grado más. ¿Por qué? Porque es un proceso ya bastante estructurado. Todos los trabajos de grado tienen como su forma, básicamente, que uno tiene que respetar, el formato. Eso va a depender de cuánto vos le puedas meter. O sea, yo qué sé, si capaz que laburás 6 horas, bueno, capaz que le puedes meter 3 en la tarde. Capaz que laburás los fines de semana y podés... Bueno, eso va a depender siempre de uno. En mi caso particular, como estaba solo también, era como, bueno, está... llega noviembre, yo pensaba terminarlo el año anterior. Llegaba noviembre y yo dije, bueno, ya está, lo hago el año que viene. O sea, había sacado la fecha en septiembre del 2021 y tenía un año a partir de ahí. Una vez que uno se aprueba bueno, estás apto para hacerlo. Yo dije, ok, lo termino antes de fin de año, mentira. O sea, me llevó mucho más tiempo, pero ¿por qué? Porque yo no le dedicaba tanto el tiempo. Cuando efectivamente me puse las pilas, fueron 3 meses fuertes. O sea, en 3 meses fuertes, creo que en mi caso, si lo tengo que determinar, fueron 3 meses fuertes de trabajo, de todos los días levantarme temprano, 1 hora de mañana y quedarme de noche, tal vez 1 hora de noche.
de poder reescribir, porque hay que escribir, escribir, reescribir, releer. Hay cosas que escribí que no las puse, las saqué. Hay cosas que acá que están en el trabajo, después si quieren se los paso, y acá no están, o sea, ni siquiera se mencionan, pero porque es muy amplio también. Y son como disparadores a otras cosas. En cuanto a tiempos, va a depender mucho. Si sos en grupo, mejor, divídanse las tareas y motívense entre ustedes. Si estás solo, y bueno, vos decís en tu cabeza qué es lo que puedo cumplir, cuánto puedo hacer, y a partir de ahí lo vas a poder vos mismo manejar. Muchas gracias. Iba a comentar algo, pero comenta. Hola, muy lindo el trabajo, la verdad. Gracias. Tremendo laburo. Quería saber si los de la Teletón te pidieron el trabajo. No sé si se puede hacer eso. Tipo, si te pidieron como... ¿Antes de entregarlo? Sí, o sea, si se interesaron a ver en el análisis que hiciste. Bueno, justo con María José tuve 3 encuentros, o sea, me junté 3 veces por Zoom a hablar con ella. La primera vez, obviamente, que fue para conocernos y nos dimos cuenta que ya nos conocíamos, o sea, porque justo era la madre de un ex compañero, y bueno, en fin. Y le comenté que le iba a pasar el trabajo, pero le pedí que no, o sea, que no me dijera tipo si estaba bien, si no quería que dijera algo, porque era un trabajo de investigación. Le dije, mira, yo estoy haciendo un trabajo de investigación, no quiero sesgar nada, no quiero, o sea, libre, ¿viste? Y cuando lo terminé se lo pasé, obviamente lo leyó, obviamente me felicitó, no me voy a decir, es horrible. No sé, pero no me sentí en ningún momento como que tenía que decir algo, ¿viste? O darle para adelante a la Teletón o darle para atrás, o sea, no, era puramente un análisis. Algo importante de eso, que hay que separar la perspectiva o el pensamiento más personal, ¿no? De, ok, yo pienso una cosa de Teletón, pero no por eso voy a escribir o voy a hacer un trabajo de grado por eso. Yo tengo que cumplir con una estructura que es un análisis de comunicación. O sea, yo en el trabajo de grado no puedo decir, no puedo responder a una postura personal. Yo lo que tengo que hacer es, con autores, por eso es importante tenerlos de amigos, con una pregunta de investigación enfocada en la comunicación, porque eso es lo que hacemos, a eso es lo que nos vamos a dedicar, construir un análisis. Entonces, va más allá de mi propia imagen que yo tenga de Teletón. Yo puedo pensar que Teletón está bien o mal, no me importa, pero el análisis es lo que cobra el valor. Entonces, yo creo que si yo le presento a Teletón un análisis que yo hago, con fundamento, con autores, etcétera, no me van a decir nada, dándole para adelante o para atrás. Entonces, eso es lo importante, me parece. Nunca me sentí presionado. Gracias. Bueno, me surgió otra pregunta también. Obvio. Vos, todas las preguntas que tengan y después, si quieren, también manden más preguntas. Me gustaría saber, al momento de elegir el tema, Sí. ¿cómo es ¿Cómo es? para elegir entre, no sé, capaz que tenés, no sé, 10 temas por decir algo, La curiosidad creo que es lo importante. y decir, bueno, cuál es el que quiero hacer, cuál es el más viable, cómo te organizaste con eso, en pensar en de qué tema podría ser, ese tipo de cosas? Varias cosas que también la van a hacer en el trabajo. Antecedentes, que es algo que tienen que buscar para poner. Si hay muchos antecedentes, o sea, en mi caso particular, no quiere decir que sea el de ustedes. En mi caso particular yo no quería tantos antecedentes. ¿Por qué? Bueno, porque uno se va contaminando de cosas, porque vas a leer los antecedentes. Yo tuve que leer antecedentes, si bien no eran del enfoque de comunicación, era del enfoque administrativo, del enfoque más como de recaudación, etcétera, no eran tanto de la publicidad. Es importante que lo que ustedes hagan sea nuevo, sea algo que nadie o que alguien llegó hasta determinado punto y no profundizó. En mi caso particular fue eso lo que me determinó. ¿Tenía más preguntas? Tenía más preguntas. Pero había gente en el seminario que estaba con diferentes preguntas que apuntaban a otras cosas que a mí también me interesaban, pero tenía esto de Teletón como que, bueno, ok, no hay mucha cosa. Es un tema que siempre de verdad me llamó la atención, por eso te decía curiosidad al principio, y creo que es lo que determina después lo que vas a hacer. Y una vez que lo definas, y ya está, es eso. O sea, es, ok, definí esto. ¿Podía haber elegido otras cosas? Sí, pero esto es lo que me hizo a mí hacer el trabajo, y eso fue lo que a uno lo hace como a abrazarlo y decir, ok,
esta es mi pregunta, este es mi tema y esto es lo que yo quiero defender, sí, dale. Entonces es lo que a mí me permite terminar o resumir todo el esfuerzo ese que uno hace de que entra a la facultad hasta el final en esto. Entonces creo que es fácil en ese sentido de decir, esto es lo que me interesa, esto es lo que me despierta curiosidad y bueno, me agarro de eso y vamos. Bueno, muchísimas gracias. Sugiero pasar al siguiente presentador y en todo caso, si hay preguntas, las dejamos para el final. Perfecto, dale. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. A vos, Agustín. Dejo de te acá. Yo te presento si querés andar cargándola. Bien, bueno, a mí me da mucho gusto presentar a Agustín. Agustín Biaso se graduó ayer. Ayer fue la ceremonia de graduación. En realidad, ayer fue la ceremonia de graduación. Este trabajo lo presentó en mayo de este año. Ahí está, en mayo defendieron y aprobaron, defendieron porque los autores son Agustín y Belén Anastasia, que no está aquí, que está de viaje, si no estaría aquí presentando también con Agustín. El trabajo es la evolución de la representación masculina en las publicidades de Calvin Klein, que como conocen es una marca de indumentaria y también de artículos para el hogar, es una marca grande que está en varias categorías. Que ha sido pionera en particular en diseño, pero también en particular en publicidades. Y la pregunta un poco, bueno, ¿qué hizo Calvin Klein y cómo lo hizo en particular en lo que es la representación de la sexualidad masculina, que ha sido el tema central del proyecto final de Agustín y de Belén? Así que, adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación. Tal como decía, bueno, esta semana fue bastante emotiva, que ayer tuvimos la ceremonia de graduación y además ahora estaba ahí pensando en el primer día que fue en 2018 que Héctor nos recibió el primer día de clases y estar acá ahora como licenciado es otra historia. Pero bueno, tal como contaba Héctor, el título de nuestro proyecto de investigación es la construcción del arquetipo masculino en las campañas publicitarias de Calvin Klein, que obviamente uno lo ve así y piensa, wow, el título, todo, pero como todo trabajo de investigación no empieza como termina. Me acuerdo que con Belu en marzo del año pasado, que fue cuando empezamos a elaborar este proyecto, siempre teníamos esas ganas de hacer algo de investigación, algo, y al principio dijimos, ok, vamos a hacer algo de la representación de los cuerpos, y empezamos a ver y a buscar ejemplos. Entonces nos encontrábamos, por ejemplo, desde el lado femenino, como revistas como Vogue cambiaron su discurso y han mostrado cuerpos más reales y menos photoshopeados y distintas formas y figuras, digamos, en el cuerpo, pero ya había mucha investigación y mucho trabajo de eso. Después, por ejemplo, nos encontramos con el caso de Victoria's Secret, que fue una marca pionera, obviamente, en el discurso de la feminidad y de los cuerpos femeninos también, pero también encontramos mucho sobre eso, artículos, investigaciones. Después, por ejemplo, el caso de las Kardashians y el empoderamiento femenino. Entonces, bueno, nos encontrábamos que había mucho material sobre eso, muchas investigaciones de eso, mismo en la universidad, mismo fuera, buscábamos en internet. Entonces, en ese proceso dijimos, ¿por qué no cambiamos la mirada del discurso y en vez de enfocarnos en las mujeres, nos enfocamos en el discurso de los hombres? Entonces fue ahí que en muchas búsquedas y charlas, idas y venidas, y mandamos un link por WhatsApp y un TikTok y mirá lo que me apareció, fue que nos encontramos con Calvin Klein, que tal como presentó Héctor, es una marca de indumentaria, accesorios, perfumes, artículos para el hogar. Que nada, Calvin Klein obviamente tiene un montón de cosas interesantes para hablar, pero siempre me gusta empezar en el contexto de creación, que nace en una época que es bisagra, una década bisagra para la moda, que es una época de pura revolución, como la revolución por los derechos homosexuales, la revolución sexual, o sea, nace en un contexto sumamente interesante que forja mucho su ADN y su manera de comunicar y su manera de hacer las cosas también. Entonces tiene un ADN muy marcado por todos esos acontecimientos culturales. Pero bueno, nosotros en realidad, cuando empezamos a trabajar y a buscar, nos encontramos con una fecha, 1982, que fue clave para la marca y fue como el puntapié inicial para nuestro proyecto.
¿Qué pasó en 1982? Calvin Klein lanza una campaña que marca un antes y un después en la comunicación de moda masculina. ¿Por qué? Porque otras marcas que competían en aquel momento con Calvin Klein presentaban así el hombre, o sea, lanzaban sus campañas y presentaban de esta manera sus nuevas colecciones. Esta es Polo Ralph Lauren, esta es Lacoste, esta es Versace. Y bueno, y Calvin Klein en esa época esta es Banana Republic, lanza esta campaña, que es para lanzar su línea de ropa interior masculina, y obviamente esto pone por primera vez al hombre como objeto de deseo. O sea, si veían en la misma década se mostraba al hombre así, y Calvin Klein lo muestra así. O sea, y esto lo hace en una campaña de vía pública en Times Square, donde obviamente, imagínense, se pone este cartel bien a lo alto en uno de los edificios y las personas que caminaban miraban a esta persona estando así. Entonces, digamos, obviamente llama mucho la atención y tiene una construcción de la que voy a hablar ahora un poquito más adelante. Pero obviamente esta es la primera vez que una marca indumentaria ponía un hombre en calzoncillos, lo ponía de una manera hasta relajada, un poco desentendida. Y obviamente comenzó una tendencia y una forma de representar al hombre que fue un hito, y obviamente eso que decía, marcaba un antes y un después. A partir de esa campaña comenzamos a buscar en el archivo publicitario de la marca para ver si podíamos encontrar un patrón o cosas que se repetían o cosas que llamaban la atención. Y sí encontramos. Seleccionamos para nuestra investigación 5 campañas publicitarias de cinco décadas distintas. Obviamente primero la de 1982 con Tom Hidnaus, que es un deportista brasilero. 1991 con Marcus Schenkenberg, que es un modelo. 2004 con la modelo Natalia Bodianova y Jamie Dornan, que es un actor. 2019, que es una pieza audiovisual con Shawn Mendes, y 2021, que es otra pieza audiovisual con Dominic Fike, que es un cantante y un autor. Entonces, esto, digamos, fueron el corpus de campañas que nos ayudaron a hacer este análisis que presentamos con Belén, que obviamente tiene un montón de, uno lo ve así, pero tiene un montón de puntos en común y un montón de conversan, por así decirlo, una con las otras. Pero bueno, a partir de esta selección de campañas surgieron obviamente ciertas interrogantes que obviamente fueron alimentando nuestro trabajo. Nos preguntábamos, por ejemplo, qué recursos y símbolos se han utilizado para convertir al hombre en un objeto de deseo en las publicidades de Calvin Klein y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Por eso esa construcción de la línea del tiempo. ¿Cuál es la función de las celebrities? O sea, hablaba de futbolistas, actores, cantantes en las publicidades de la marca, qué tipo de masculinidad o masculinidades son representadas y cómo esto se podría relacionar con el público objetivo de la comunicación, es decir, a quién le está hablando Calvin Klein. Eso nos parecía sumamente importante. Y después, cuáles son las características anatómicas que definen como al hombre calvinizado, el hombre que tiene como la impronta de Calvin Klein. Bueno, como hipótesis, obviamente planteamos una hipótesis que es la existencia de una evolución en la representación masculina en las campañas que elegimos, que van desde 1982 hasta 2021. Y bueno, y cuando empezamos a trabajar en nuestro proyecto, nos pareció sumamente importante, obviamente, empaparnos en 2 áreas temáticas que realmente, o sea, no había forma de no poder entenderlas para hacer toda esta investigación, que son moda y sexualidad. Obviamente cada una son súper amplias y digamos, enormes en lo que es complejidad y entendimiento, pero obviamente seleccionamos autores y textos que obviamente eran idóneos para nuestro trabajo. Entonces, como que las 2 grandes áreas temáticas de nuestra investigación fue moda y sexualidad, y obviamente tomamos las herramientas teóricas de 4 autores de sociosemiótica, que son Saussure, Barthes, Van Leeuwen y Veron, que obviamente estos autores sirvieron para el análisis de estas piezas publicitarias que elegimos. Y obviamente una cosa que fue sumamente importante son todos los informantes calificados al que tuvimos el placer de entrevistar. Fueron 13 personas de muchas áreas y de muchos campos, no solo de la comunicación, sino también del periodismo, de la moda, de la sexología, mismo de análisis de tendencias, que nos ayudaron como a entender y un poco más, y con su know-how, como a darle como otra mirada
a lo que era nuestro proyecto, y obviamente creo que en lo personal fue una de las partes más interesantes de toda esta investigación, poder charlar con todas estas personas que realmente alimentaron un montón a nuestro trabajo. Y bueno, como conclusiones, en realidad planteamos en una primera instancia como que Calvin Klein de alguna manera tiene un espíritu joven, sexy y rebelde, y que dotó a todos sus productos, a un calzoncillo, a una remera, incluso un par de jeans, de ese ADN. O sea, pudo englobar con campañas publicitarias ese ADN de ser joven, de ser sexy, de ser rebelde, y se lo atribuyó a sus productos. De alguna manera, o sea, mismo cuando entrevistábamos a Angie, que era una creadora de una marca, nos decía, vos te ponías un jean Calvin Klein y te sentías como el de la campaña. Entonces, como que de alguna manera la marca logró transmitir ese ideal en sus piezas de comunicación. Por otro lado, obviamente si uno se pone a investigar la biografía de Calvin Klein persona, que es el creador de la marca, él siempre dice que tuvo un interés por la arquitectura y el minimalismo. Calvin Klein tiene, o sea, sus prendas, sus productos son muy minimalistas y son muy arquitectónicos también, y esto se puede ver en todas sus campañas. O sea, ese interés que tuvo el creador lo pudo reflejar en las campañas publicitarias, donde muchas veces dominaba lo estético, lo visualmente agradable por el producto en sí. Muchas veces, o sea, acá estaban promocionando estas de uno de los perfumes que se llama Obsession, y el perfume no aparece, o sea, es sumamente agradable de verla, pero en realidad, ¿dónde está el perfume? No sabemos ni cómo es el packaging, ni cómo se ve, ni nada. Entonces se puede ver ese ideal estético y ese gusto por ser súper minimalista y súper atractivo visualmente, que es lo que nos llamó la atención. Obviamente creemos que la marca ha utilizado a los influencers como un arma de comunicación. O sea, siempre ha logrado elegir, o sea, un trabajo de casting sumamente interesante, donde año a año y hasta el día de hoy siguen eligiendo figuras clave en la industria del entretenimiento, de la música, del deporte, que ayudan obviamente a masificar todos sus mensajes. Y obviamente creemos que la marca, o sea, construyó y mantuvo ese ideal de hombre que se ve, por ejemplo, desde 1992 hasta 2017, que tuvo como que ciertas variaciones, pero de alguna manera sigue siendo fiel en cómo está dispuesto, en los colores que usa, en los modelos que elige. O sea, Marky Mark en 1992, que es Mark Wahlberg hoy, que es un actor súper famoso, era como esa idea de sex symbol y súper rebelde. Justin Bieber hoy perdió un poco su spotlight, pero en aquel momento también era como ese atractivo que todos tenían ganas de ver. Pero bueno, una de las interrogantes como más grandes que logramos resolver es, bueno, ¿quién es ese hombre calvinizado? O sea, ¿quién es ese hombre que Calvin Klein logró como construir en más de 5 décadas en sus publicidades, que de alguna manera, o sea, crearon hasta como un mito? Y bueno, ese hombre calvinizado, o sea, no aparenta tener más de 25 años, o sea, es alguien súper joven, súper atlético, que no parece estar excedido de peso. Es un hombre que no lo vemos en las convenciones típicas familiares. O sea, si uno se pone a analizar el archivo de la marca, no hay hombres en una escena familiar de paseando un hijo o con una pareja ni nada, sino que es un hombre libre, es un hombre aventurero, es un hombre que es también muy consciente de su sexualidad, es muy viril, le gusta que lo miren. Entonces como que es hasta de alguna manera un hombre hasta egocéntrico en sí. Y bueno, y este hombre hasta el día de hoy se sigue manteniendo y ha tenido cierta variación, pero todavía sigue siendo fiel. O sea, esto que le decían, o sea, siempre ha tratado de ser un hombre joven. O sea, mismo hasta el día de hoy, desde 1982 hasta 2021, podemos ver que siguen siendo modelos jóvenes, siguen siendo modelos delgados, siguen siendo modelos que lucen atléticos. Obviamente sí ha tenido variaciones, capaz que en 1982 vivíamos como un cuerpo mucho más esculpido. Después esto ya es más que respondía a una estética de la época, que digamos que era como ese estilo de gym bros que iban al gimnasio y eran fisioculturistas. Después como pasaron a ser como
cuerpos un poquito más normales, pero de igual manera siguen siendo atléticos, siguen siendo delgados y obviamente siguen siendo jóvenes. Pero bueno, al final veíamos que en los últimos archivos de la marca se está tratando de empezar a construir un nombre que es un poquito más real, por así decirlo, o sea, tiene como características de cuerpo más real, o sea, se puede ver que este hombre quizá no fue al gimnasio, sino que es como más flaco, natural, pero digamos sigue siendo un poco fiel a ese ADN de la marca, entonces como que vemos como una intención en sí por parte de la marca de tratar de mostrar esos cuerpos un poquito más reales, pero hasta el día de hoy, digamos, no ha habido como esa intención de dar el siguiente paso en sí. Pero igual estuvimos viendo en los últimos archivos más recientes de, por ejemplo, 2021, 2022, 2023, que todavía esa masculinidad hegemónica se sigue viendo, o sea, siguen siendo cuerpos normativos, pero sí, por ejemplo, hubo un caso que fue muy controversial, que en 2022 la marca, para una de las campañas del Día de la Madre, eligió una persona trans embarazada para promocionar su nueva línea de ropa interior, entonces como que trata de dar ese paso, pero todavía sigue siendo fiel a ese hombre calvinizado que empezó a construir en 1982. Entonces, bueno, a lo último, cuando estábamos haciendo ya como el cierre y estas conclusiones finales, empezamos a pensar de más allá de lo publicitario y digamos, y lo comunicacional, sino de una manera mucho más social y cultural, que dejamos como una interrogante un poco más abierta de si obviamente al hombre como uno lo concibe, es posible eso, objetivarlo al hombre desde una mirada sexual, o sea, si realmente, más allá de una mirada de comunicación, de publicidad, sino más bien de una mirada cultural, es de verdad posible poner al hombre en la mirada en el que se pone a la mujer. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Yo no me quedó claro si la gente que entrevistaron Sí. son de la marca. No, No. O sea, Porque yo dije, ¿cómo hicieron? no. Fue bastante difícil el proceso de entrevista, fue algo súper complicado, primero porque teníamos, no una barrera, pero sino el tema del idioma, que muchas personas hablaban inglés de las que entrevistamos, o sea, por suerte los dos dominábamos bastante bien el idioma. Pero bueno, la realidad, si te soy 100% sincero, un mes nos pagamos LinkedIn Premium y empezamos a buscar, porque no teníamos contacto ninguno, y empezamos a buscar en el archivo de la marca de, bueno, gerente de marketing, responsable de comunicación, y por allá buscando, encontramos a la gerenta de marketing de Latinoamérica, que en realidad acá en Latinoamérica, o sea, Calvin Klein es representado por un grupo que distribuye la marca para toda la región. Entonces, bueno, con ella logramos hablar y fue quien fue la vocera de la marca. Pero después, por ejemplo, entrevistamos a dos catedráticos de una universidad, una en Estados Unidos, de la Universidad Duke, un profesor de antropología, después otra profesora de semiótica de la moda en el Instituto Europeo de Design en Barcelona. Entonces fue como que en realidad de la marca solo fue una vocera, pero si no empezamos a complementar con otro tipo de entrevistas que sí enriquecían al trabajo. Sí, claro, porque me imagino que ser una barrera bastante complicada eso de, bueno, es una marca re internacional, re top, es difícil contactar a alguien que trabaje para la marca. Pero está bueno, tremendo trabajo de investigación y todo. Gracias. Pero sí fue bastante difícil acceder, pero o sea, estuvimos literalmente meses hasta que dijimos, nos pagamos LinkedIn Premium, y ahí fue que, sí, pero bueno, son como desafíos que uno tiene que hacer. Bueno. Bueno, felicitaciones. Primero me encantó. Gracias. Me encantó también como esa pregunta que dejaste al final, como para pensar como en nivel social, ¿no? Está re interesante.
Y la verdad no iba a preguntar en principio porque no sé mucho cómo plantear la pregunta, pero me pasa de que después de escuchar tu exposición, como que me dan ganas de saber cuál es como una noción de lo que le pasa al público que consume esta marca, tipo, como tener como una idea de, bueno, cómo recibe el público objetivo esta comunicación. No sé si entiendo que la investigación obviamente va de cómo comunica la marca, pero por ahí ustedes tipo llegaron como a pispear algo, no sé cómo explicarlo. Bueno, esa fue una de como las grandes interrogantes que tuvimos desde el principio. ¿Para quién estaban dirigidos estos anuncios? Y bueno, en sí logramos verlo en un documental, después leímos un libro y casi a lo último en enero de este año, que fue antes de entrevistamos a una experta en tendencias, donde le preguntamos en sí, bueno, estos anuncios, ¿para quién estaban dirigidos? Y al comienzo, en realidad, y un poco por las maneras del consumo, estaban dirigidos a las mujeres, que eran en aquel momento a quienes le compraban, o sea, la ropa interior a los hombres, por el sentido de que las mujeres estaban en la calle y veían este modelo súper guau y decían, si le compro el calzoncillo a Calvin Klein, va a estar igual. Entonces, al principio comenzó siendo como algo dirigido a las mujeres, pero después la marca encontró otro nicho de público al que también le podía hablar y el que también fue que les ayudó a incrementar esa como masividad y difusión, que fue al público gay. En realidad, o sea, Calvin Klein se inspiró mucho de la cultura homosexual para elegir sus modelos, para crear sus escenarios, para crear las campañas. Entonces también como las publicidades tienen como cierto giro homoerótico, o sea, no dentro de las que elegimos, pero habían otras que sí rozaban un poco esos conceptos. Pero bueno, hoy en realidad, o sea, si vos vas como, digamos, en un primer plano y la marca, según dice en su página web, en realidad le habla a todas las personas que quieren ser rebeldes y van en contra de la sociedad, pero obviamente implícitamente creo que tienen como un público más definido, por así decirlo. Pero sí, obviamente es una marca que le habla a un público bastante joven. Y también lo que nos decía Ximena Díaz Alarcón, que fue a quien entrevistamos, que también les habla a esas personas que son grandes pero quieren verse jóvenes. Entonces como esta idea de la juventud que nunca termina y esta idea de que esos modelos se mantienen de una manera temporal por 5 décadas, por más que obviamente los cambien, pero la marca quiere posicionarse como una marca joven, también le habla a esas personas que desean verse joven, entonces como le vende ese ideal. O sea, otro entrevistado nos decía, los calzoncillos de Calvin Klein son felicidad en una caja. O sea, vos te los ponés y te sentís sexy, te sentís cool, te sentís joven. Entonces, bueno, tiene como todo ese pensamiento atrás. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias. Buenísimo. Omití decir que Agustín trabaja en Jetmar, como responsable de comunicación corporativa, así que tiene muchas oportunidades de viajar, como se imaginarán, cosa que está aprovechando. Ahora me da el gusto de presentar a María Victoria Delgado, que también recibió su título ayer, y que también defendió su tesis en mayo, el mismo periodo que Agustín, y que en este caso, bueno, trabaja en el Banco Itaú, y entonces es notable, pero ¿no trabajabas en Itaú? Que es agencia de Itaú, ahí está, perfecto, es verdad. Trabaja en Notable y es agencia de Itaú, perfecto. Y bueno, que analizó el tema justamente del cómo los bancos han cambiado su publicidad y en particular cómo se están apoyando actualmente en influencers para llegar al público más joven, público al cual ustedes como jóvenes saben que es muy difícil de llegarle por su comportamiento de medios, que está muy, muy fragmentado. Así que, bueno, adelante, Victoria. Yo lo pagué para que no hables.
Bueno, ahora sí. Nada, no. Primero que nada, como para introducir, que este video fue el que armé para la defensa, que lo que pretende es como sintetizar un poco el proceso final en una pieza de 46 segundos. No sé si acá hay gente audiovisual, pido disculpas, pues no es el mejor video que van a ver en sus vidas, pero bueno, pretende eso, resumir un poco lo que hice en el proyecto final. Ay, no tiene audio. No, al principio. No, la primera de todas. Sí, pero esa es la última diapositiva. Bueno, ahora sí. Nada, en primer lugar... Ay, ese es el final de vuelta. A ver. Sí, no, en la segunda. Ahí va. Bueno, como igual para poder bajar a tierra un poco lo del video, mi objetivo también como estudiante de comunicación y también como consumidora de estos productos financieros era entender un poco cómo las entidades financieras comunican los productos bancarios destinados al público joven a través de la red social Instagram. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los usuarios de redes sociales en Uruguay consumen influencers y un 77% lo hace a través de Instagram. Pero esto, en realidad, conlleva un tipo bastante historización y una relevancia fundamental para mí para poder abordar esta temática fue, en primer lugar, los cambios en la forma de comunicación de los bancos mediante el uso de influencers en el paradigma digital. Es decir, los bancos se van adaptando a la omnicanalidad, a tener plataformas digitales, a tener un onboarding digital, que es el hecho de que cada uno de nosotros podamos abrir nuestra cuenta desde cualquier lugar y desde el celular, desde una aplicación y demás. Después, en segundo lugar, el desafío de dirigirse a los jóvenes y sus implicancias estratégicas y discursivas, porque no va a ser lo mismo ver una historia de Instagram de Itaú que ver una historia de Instagram de, no sé, Marty Rial hablando de Itaú, por ejemplo. La trascendencia de la figura del influencer, considerando su existencia más allá de la era digital, que en verdad hay una gran historización que vi también que uno de los presentadores había hablado sobre Lazarsfeld y Katz al hablar de líderes de opinión, y es que los influencers, si bien hoy en día los podemos abordar como un fenómeno contemporáneo, existen desde tiempos inmemorables y la figura de los líderes de opinión son el claro ejemplo de ello, solo que hoy en día, tienen el contexto más digitalizado, existen las redes sociales y hay otro contexto que también sitúa que hayan distintas formas de conexión con estas personas que aparentan ser como nosotros, pero que tienen un poder de discursividad que hace que los escuchemos quizá con otra voz distinta a la que capaz que tendríamos con otro tipo de personas. Y por último, Instagram como red social destacada al momento de conectar con los jóvenes. En este contexto, yo siendo joven, yo habiendo vivido la campaña de U25 y de Santander Universidades, así como de Scotiabank, fue que dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen hoy en día los bancos para pasar de una comunicación súper formal y que pareciera lejana y súper incompatible con lo que queremos los jóvenes, hasta lograr dar con estas figuras que se acercan, que interpelan, a las cuales les prestamos atención, y cómo hace eso para congeniar con el discurso de los bancos, porque en verdad, si bien los bancos utilizan influencers, tampoco van a cambiar de forma 360 la forma en la que se comunican.
Quiero saber, igual esto se me acaba de ocurrir ahora, si alguno de acá, por ejemplo, tiene U25 de Itaú o se la abrió. Ah, bien. Está. Santander Universidades. Ah, una sola. ¿Y Scotia Van Gogh? Bien. U25 está ahí. Es ahí donde está. Pero ya lo vamos a ver. Está. El objetivo principal entonces de mi proyecto fue analizar la forma del uso de los influencers de parte de las entidades bancarias para comunicar sus productos dirigidos al público joven mediante la red social Instagram. Y para esto ejercí ejercí un análisis semiótico y comparativo de las piezas. Elegí los 3 bancos y de cada uno tomé 2 historias de Instagram de Manumi en el caso de Itaú y de Delphi Jup, pero también 2 historias enunciadas por el banco en sí mismo. ¿Por qué? Porque Itaú, cuando genera una historia en su cuenta de Instagram, jamás va a tener la informalidad, la cercanía y la espontaneidad que tiene un influencer. Entonces, en ese tipo de diferencias es donde para mí radicaba lo rico del análisis, y por eso, de cada caso de estudio, elegí historias de influencers e historias de los bancos, para poder marcar ese punto de inflexión en la discursividad. Para eso, el marco teórico fue bastante exhaustivo y el proceso llevó bastante tiempo. Como dato curioso, yo empecé queriendo analizar influencers y me dijeron, no, hay que bajarlo un poco, es muy amplio, Reina. Y yo dije, bueno, a ver, ¿por qué lado voy? Y ahí dije, ¿en qué punto, qué tipo de entidad o de rubro puede parecer donde haya algo diferente para analizar? Y ahí fue que di con el sector financiero, el cual tuve que analizar de forma histórica para saber cómo se comunicaron históricamente los bancos pre-era digital, cómo se empezaron a comunicar con la digitalización y cómo también se fueron adaptando a la digitalización más allá de las redes sociales. Con esto de, por ejemplo, que hoy te puedas abrir una cuenta en 3 pasos desde una web, o de que puedas escanear un QR en la calle y ya tengas el acceso a poder abrir tu cuenta. Es todo un mundo al que los bancos se fueron adaptando y que también es fundamental para poder entender cómo se cruza con el mundo de los influencers, que fue como el segundo eje temático, en el cual ahí sucedía esto que les comentaba de los líderes de opinión, que es una temática que viene desde muchísimo antes, los influencers y la diferencia con las celebridades, los influencers como nativos digitales o como personas que vienen desde afuera y migran a la plataforma. Hay un montón de clasificaciones y de definiciones que uno capaz que no sé, que da por sentado y que en verdad es lo que te hace también entender por qué se elige a tal persona y por qué se dice esto de una forma y no de otra. Y en tercer lugar, el fenómeno de Instagram en sí mismo me parecía interesante por esto que les decía de que si la mitad de los usuarios en redes sociales de Uruguay, si la mitad de las personas en Uruguay que usan redes sociales, un 77% utiliza Instagram, significa que hay ahí un poder súper fuerte y que los bancos no pueden ser ajeno a ello, pero no va a alcanzar solamente con que el banco esté en Instagram, el banco tiene que estar en Instagram y hablar en el lenguaje de la plataforma. Y para eso muchas veces no va a alcanzar con ellos mismos como enunciadores, y ahí es donde entran los influencers, que hoy en día son un canal de comunicación más, son un medio, y son la forma de acercarse al público final de una manera mucho más cercana. Y por último, el cuarto eje temático del marco teórico fue para el análisis semiótico y comparativo, en el cual ahí presenté a distintos autores como Barthes, Verón, Mario Carlón, Lázaro Felicats, que todos me sirvieron para que de cada caso de estudio, de Itaú, de Santander y de Scotia, pudiera utilizar distintas herramientas como lo denotado, lo connotado, para poder ir viendo en cada historia qué cosas de diferenciales hay y qué cosas hay en común para poder distinguir por qué los influencers. Así, bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de cada uno de los bancos, 3 historias. Acá hay una historia de Delphi Valdés, que hizo toda una secuencia para comunicar beneficios en medialunas calentitas, que era uno de los beneficios que tenía Santander en verano. Y algo muy importante es que si bien cada banco y cada influencer comunica a su manera, y es lo que lleva a que cada uno de nosotros elija también influencers distintos al momento de seguir y de escuchar, hay algo interesante, y es que hay una lógica que se repite en todos porque trasciende a los influencers y va más del banco, y es una lógica de simpleza, beneficios y precio,
¿Esto qué significa? Que todos los bancos en su propuesta de valor repiten estos 3 pasos. Simpleza en que vos puedas abrir tu cuenta de manera digital. Cada uno de los bancos permite eso. Beneficios, todos te tienen un pack de beneficios acorde a lo que vos te puede interesar. Moda, restaurantes, conciertos, etc. Y precio, que es algo fundamental en los jóvenes, y es que más allá de que quieren todo rápido y ya, quieren todo gratis. Entonces, por eso tu apertura de tu cuenta de los 18 a los 25 es gratuita. Porque también es una forma del banco de empezar a retenerte desde joven y poder forjar un vínculo a largo plazo. Y no hay vínculo a largo plazo en el que vos puedas confiar en un banco si no ofrece un pack acorde a tus necesidades. Y por ejemplo, en el caso de Itaú, que era el lanzamiento de su cuenta para jóvenes, por ejemplo, antes de lanzar la campaña de 25, un 1% del target de U25 tenía tarjeta en el banco. Y después de la campaña, ese porcentaje subió a 10%. Hoy en día debe estar mucho más arriba. Pero habla también de que esta estrategia interpeló realmente a la gente para poder abrir su cuenta. Y Scotiabank fue el último de los bancos en sumarse. En primer lugar estuvo Santander Universidades, que está hace muchísimos años ya con su propuesta para universitarios. U25 apareció como una propuesta no tan universitaria, sino como más canchera y como más distinta, que no apelaba solamente a las personas que estudiaran en universidades. Y después Scotiabank Go fue como un híbrido un poco entre los dos, que también lanzó como una cuenta digital que podías abrir de la misma forma, que también cuenta con beneficios, que también comunica bajo influencers, pero algo que tienen en común es esto de simpleza, beneficios y precio, que es algo que es muy valorado entre los jóvenes. Entonces, mi pregunta era cómo las entidades financieras comunican sus productos bancarios dirigidos al público joven a través de la red social Instagram. Y 2 de mis principales hallazgos fueron, en primer lugar, que existen 3 elementos clave que caracterizan la comunicación de los influencers. Primero, operan desde lo experiencial. Ellos no hablan sobre nada que no conozcan. Para poder abrir la cuenta y recomendarte que te abras la cuenta, ellos tienen que tener la cuenta. Y eso obviamente también está marcado por el banco al momento de contratarlos. Se les manda lineamientos, se les enseña, se les da el paso para que ellos estén preparados para poder recomendar algo desde su experiencia. 2, cumplen una función pedagógica expresada desde la espontaneidad y confianza. Es decir, si el banco quizás en sí mismo tuviera que enseñarte algo y vos te tuvieras que ver un video de 3 minutos animado de una mujer diciéndote, primero, abrí no sé qué, no va a ser lo mismo que haya no solamente simplicidad al momento de que la propuesta ya sea más simple, sino también que de una persona de igual a igual, aparentemente, te esté diciendo, mirá, yo lo tengo y es re fácil abrirlo. Y en tercer lugar, promueven el sentimiento de comunidad, que es lo que lleva a que vos te sientas más cómodo consumiendo tal vez el mensaje de un banco a través de una persona real que parece ser otra persona como vos. Y en segundo lugar, otro de los hallazgos fue que los bancos se centran en generar estrategias que reúnan la lógica de simpleza, beneficios y precios que el influencer experimenta para luego recomendar a sus seguidores a través de Instagram. En base a esto, yo como hice un tipo de investigación que no contaba con hipótesis al principio, la formulé al final en base a toda la investigación, y estas hipótesis después podrían ser recogidas por alguno de ustedes si les interesara aplicarlas con, no sé, TikTok, con otro tipo de casos. Y son estas 3. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Ay, estoy media nerviosa lo que pasa. Bueno, la primera de todas es que los bancos permiten que los influencers utilicen sus códigos estéticos, lingüísticos e identitarios como estrategia de comunicación para romper con la barrera de indiferencia que tendrían los jóvenes si se enfrentaran a un contenido del banco como enunciador, que era lo que les estaba diciendo. Tal vez si me cruzo la publicidad de Itaú per se, que te tiene el fondito azul y te tiene el beneficio en H&M, y capaz que lo pasás. Pero si directamente ves a tal influencer que te muestra en primera persona que fue a H&M y se compró tal ropa que justo vos, si lo seguís, probablemente tengas algún punto de conexión y demás, te va a interpelar de forma distinta. Y ese tipo de códigos estéticos, lingüísticos e identitarios, si bien el banco puede generar una campaña que se acerque a ellos, nunca va a poder lograrlos al 100%, y en esa medida es que es necesaria la figura del influencer también, porque el banco no deja de ser un banco, entonces necesita a alguien real, con parámetros claramente, de cercanía, para romper esa indiferencia.
En segundo lugar, las entidades financieras aprovechan la confianza, espontaneidad y legitimidad construida previamente por los influencers, que es esto que les estaba diciendo, con sus seguidores para hacer llegar a ellos las propuestas de los bancos basadas en el entendimiento profundo del consumidor. ¿Qué es esto? La confianza, legitimidad ya está previa, pero si no hay una propuesta que reúna simpleza, beneficios y precio de parte del banco, tampoco puede llegar a generar una movilización en los jóvenes. Que en definitiva lo que se busca a ellos es que abran su cuenta en el banco y que sean clientes a largo plazo. Y por último, los bancos comunican sus productos financieros destinados al público joven bajo el uso de influencers, ya que los primeros perciben su relación bajo una aparente horizontalidad. Esto de que parece un igual, aunque no lo sea. Y digo no lo sea, no porque no lo sea, sino porque en realidad por algo esta persona tiene la potestad, la legitimidad y el contexto de poder hablar con propiedad sobre determinada área temática que te hace seguirlo. Y un extra es que, bueno, nada, como recién comentábamos con Héctor, yo estoy trabajando en Notable hoy en día y me tocó vivir en primera persona una campaña que está corriendo ahora, que es Itaú busca TikToker para hacerla corta. ¿Por qué? Porque Itaú abrió su cuenta en TikTok, entonces, ¿qué hizo? No hizo videos educacionales con fondo naranja y bla. Propuso no solamente una dinámica distinta y adaptada a la plataforma, que es una plataforma que busca diversión, que busca rapidez, que busca algo que los bancos, al parecer, no podrían congeniar, y para eso, nuevamente, se utilizaron a los influencers. Entonces, esto habla de que es una lógica que se reitera, porque también el público es lo que necesita para poder conectar con la institución financiera. En este caso, se eligieron a 3 influencers y se los puso a hablar de temáticas financieras, invitando a la gente a que pudieran hablar de esas temáticas de forma resumida. ¿Por qué? Porque en esta red social no vas a estar 5 minutos mirando un video de alguien contándote cómo ahorrar. Entonces es una forma de seguir adaptando la comunicación a las plataformas, de seguir utilizando a los influencers para conectar, de seguir utilizando esta horizontalidad y, en definitiva, de seguir haciéndose escuchar mediante un medio que aparenta tener una cercanía que ellos no logran en sí mismos, que son los influencers. Y esto en otra plataforma, otra narrativa y otro tipo de contacto vuelve a aplicar las hipótesis previamente mencionadas. Muchísimas gracias. Me quedo acá por si alguien tiene alguna pregunta o algo. Pregunten algo. Buenas. Hola. Como usuaria de U25 se me acaba de ocurrir una pregunta, o sea, algo que venía pensando ya. Yo me pasó como que en lo personal me saqué la tarjeta porque me contaron lo de las millas que te daban. Claro. Y en principio me la saqué por eso, o sea, ese fue como el gancho. Después la tuve tipo pila de tiempo sin uso y cuando me vine del interior para acá la empecé a usar porque me empezó a servir y sigo generando millas y está de más. Pero me di cuenta como que fueron tipo bajando la cantidad de millas que te regalaban cuando la sacabas. Seguramente pues se dieron cuenta que la usabas como solo para tener cosas gratis. Claro. Y no sé, ahora me surge como la pregunta, ya que estuviste investigando al respecto, capaz que, o sea, esa es mi hipótesis, como que bajaron las millas porque la gente como que, capaz que no los retenían porque les interesara tener la tarjeta en sí, sino que querían ese beneficio nomás. No sé, ¿qué descubriste vos sobre eso? Sí, o sea, dentro de esta lógica de simpleza, beneficios y precio, dentro de las cosas de beneficios, por ejemplo, en el caso de Itaú estaban las millas y, o sea, sin saberlo al 100%, es muy probable que mucha gente, porque tengo amigas que también lo hicieron, que se la descargaban por las millas y después capaz que no la usaban. Pero bueno, ahí el banco también tiene la tarea, y que creo que está como visible hoy en día, de seguir generando propuestas, de seguir generando beneficios en donde la tarjeta te pueda servir, de buscar esos rubros y esos puntos clave en donde están los jóvenes para que no la utilices solo por las millas o para que sigas como teniendo un contacto constante con el banco. Puede pasar, sí, que después no la uses más, pero bueno, en eso también es que el banco tiene que estar reinventándose constantemente y escuchando dónde está la necesidad de los jóvenes para que no la abran y después la dejen de usar, sino que sientan que es un banco que los escucha tanto, que sabe dónde ellos necesitan el beneficio y para poder después conectar con ellos desde esos lugares. Eso creo yo, pero en realidad no sé 100% el tema de la gente que se dio de baja y demás de la cuenta. ¿Alguna pregunta más? Yo
No es una pregunta, pero quiero decir que... que Itaú, la verdad que tremenda campaña lanzaron. Tengo, todos los amigos que tengo tienen U25. Porque aparte hasta los 25 años es gratis y te dan no sé cuántas millas. Y aparte la aplicación funciona bien. Y, por ejemplo, yo me saqué Santander por los puntos. Y no la usé nunca porque la aplicación es horrible y me la rebajó. Sí, total. Entonces está bueno. O sea, Itaú en general, la verdad que... Es un banco súper moderno. Re en cara, o sea, sí, está re bueno. Bueno, buenas noches. Por lo que estaba mirando, tú presentaste 3 bancos en realidad que tienen identidad internacional, ¿bien? Bueno, en mi caso yo estoy utilizando en este momento la tarjeta joven de Banco República y me gustaría saber si en algún momento tuviste en tu investigación algún tipo justamente de investigación sobre el Banco República o si quizá capaz comunicacionalmente están fallando en ese momento y por eso presentaste esas 3 más importantes, digamos. Gracias. Bueno, yo cuando cuando empecé el proceso de investigación, hice como un embudo y acoté el objeto de estudio a bancos que tuvieran productos financieros para jóvenes entre 18 y 25, y en ese entonces no había salido mi Bro, que era para 18, sino que estaba una tarjeta que no me acuerdo el nombre, pero era de 14 a 26, y tampoco utilizaban influencers en su comunicación, que ellos lo empezaron a implementar con mi Bro, que utilizaron a Cami Rashman, no sé, estuvo en el evento también Luana, implementaron ahí. Pero antes de eso, no solamente no usaban influencers, sino que el rango etario se iba mucho más desde la adolescencia, más que desde esa etapa en la cual el joven ya tiene como sus ingresos y el banco pretende también entablar como esa relación desde ese lugar. Tal vez si yo hubiera hecho la tesis en este momento, el Bro entraba porque usa influencers y el producto financiero que tienen ahora en actividad va desde los 18 también. Pero ese fue el motivo por el que lo descarté. Y algo que me faltó decir también es que en el proceso de creación entrevisté a gente de Itaú, de marketing, de Scotia, de Bro también, entrevisté a la jefa de producto, como para conocer también cómo el Banco República se comunica con los jóvenes y por qué no usaban influencers o por qué no. Y cuando tuve la entrevista con ella me dijo, ay, si venías en 2 semanas, me dijo, y yo, bueno, está. Me dijo, no me aguantas 2 semanitas y me metes al Bro ahí. Y yo, no puedo, el tiempo corre. Entonces quedaron estos 3, pero entrevisté a todos, entrevisté también a distintos influencers de cada una de las campañas, como para tener ese punto de vista en primera persona. Y nada, las entrevistas fueron fundamentales, pero sí tuve en cuenta el Bro. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Alguien que también le guste 25. No, yo quería, felicitarte, por supuesto, muy interesante. Y preguntarte más que nada ahora que estás trabajando en Notable, que trabaja o que tiene como cuenta a Itaú. ¿Cómo es tu experiencia? Y me imagino que toda esta información que te fue formando y que obviamente tenés hipótesis, tenés datos que vos misma recabaste y un acercamiento al campo, cómo lo sentís, si lo estás aprovechando, si te ha servido, etcétera, para tu ejercicio profesional. Sí, no, la verdad es que para mí es una locura porque, claro, yo cuando estudié el caso de U25 entrevisté a Maite Domínguez, que en su momento trabajaba en Notable, y yo ahí y ella también vino a dar una charla acá en una conferencia que se llamaba Hablemos de Influencers, acá en Ort, y ahí tuve mi primer acercamiento con Notable y mi primer acercamiento también con todo el mundo 25. Y hoy en día estar puertas adentro, que apenas entré, empezaron a cranear la campaña de TikTok, haber formado parte del proceso también de selección de los 3 influencers que hoy protagonizan la campaña, tener el backup de haber entendido cómo la comunicación bancaria terminó fluctuando hasta lo que es hoy. Tener contacto directo, por ejemplo, con Juliana, que es la encargada de redes sociales en Itaú, que en su momento la entrevisté para la tesis. Fue todo un proceso que realmente me enriqueció muchísimo y también me plantó de una forma de, justo vengo con un backup de algo y justo el cliente está en la agencia en la que estoy trabajando, entonces sí fue muy lindo y cada día aprendo más y muchas de las cosas que encontré acá en las hipótesis las sigo viendo y por eso también traje el tema de TikTok como un mínimo comentario sin querer ahondar mucho en eso, pero sí, la verdad que está muy bueno y para mí es una locura.
Ya estamos entonces. No, gracias a ustedes. Bueno, y para terminar entonces vamos a invitar a Sofía Mayarino, que es egresada de la FIC UDELAR, que egresó este año. Su presentación o su tesis, su trabajo final de grado le llamamos, se llama Representación de la comunidad transgénero en la publicidad uruguaya, análisis diacrónico de spots televisivos, y la realizó con Sofía Conde, quien hoy no pudo venir, y su tutora fue Leticia Gambetta. Adelante. Bueno, hola, muchas gracias por venir. Yo quería contarles un poco de mi trabajo de grado. Nosotras hicimos un análisis sobre la representación de la comunidad trans en publicidad uruguaya. Explícitamente lo que hicimos fue seleccionar 4 spots distintos, emitidos a través de diferentes años. Y esto sería acá, ¿no? Sí. Y primero nuestro planteo del problema sería: entendemos y descubrimos que la representación de las personas trans en la publicidad es muy escasa. En parte también la representación de la comunidad LGBT también es muy escasa. Y entendemos también que la representación en la publicidad es muy importante, ya que la publicidad lo que hace es generar valores en la sociedad y normalizar aspectos sociales. Y el hecho de que una minoría no tenga representación en la publicidad puede ser detrimental para ella. Para hacer esto nos planteamos un marco teórico. Lo que nosotros íbamos a hacer era analizar 4 spots distintos, entonces necesitamos primero unas herramientas que nos permitieran analizar multimodalmente los spots de televisión. Para eso usamos estudios críticos del discurso y el análisis del discurso multimodal. Estas teorías nos permitió tener un análisis más robusto para poder analizar estas publicidades. Y luego también nos basamos en las teorías queer y estudios queer y los estudios transgénero para poder entender las idiosincrasias de lo que tienen estas comunidades. Entonces, nuestro objetivo general es analizar comparativamente la representación de personas transgénero en 4 spots publicitarios localizados en la televisión abierta uruguaya en 3 periodos históricos diferentes. Para esto nos hicimos 3 preguntas de investigación. Primero es: ¿qué diferencias se observan en la representación de las personas transgénero en los spots vehiculizados en el año 1997, 2013 y 2021? El segundo sería: ¿qué cambios ha tenido la publicidad en sus estrategias discursivas y creativas en los periodos seleccionados? ¿Y cómo estos cambios se perciben en los spots elegidos? Y por último sería: ¿de qué forma dialoga la representación de las personas transgénero en los spots seleccionados con los cambios históricos culturales vinculados a la aceptación e inclusión de la diversidad uruguaya? Entonces, de contextualización tenemos, lo que ya había mencionado antes, es publicidad como agente socializador de valores. Segundo, el marco de la legislación uruguaya, en particular de nuestro país, y la presencia que tiene la comunidad LGBT en la publicidad, más específicamente la comunidad transgénero. Entonces, estos son partes de este marco teórico que seleccionamos. Son diferentes dimensiones del significado que demuestran los actores Coppi y Calancis, que sirvieron como para dar un análisis. Nosotros, en todo caso, lo que hicimos fue, gracias a estas diferentes categorías, es entender una forma de analizar estos spots que después vamos a poder ver. Por ejemplo, los spots tienen, más allá del discurso que dicen los personajes del spot, tienen una cuestión visual, tienen una cuestión de marca, tienen una cuestión de agencia, tienen una cuestión ideológica de saber cuáles son los valores que, por ejemplo, están en juego dentro del discurso de los spots. Y entonces, lo que a mí me gustaría es primero pasar a poder visualizar el primero, que creo que si aprieto acá, se pone play, o no sé si se tendría que seleccionar de otro lado. Me quedé sin sistema. Capaz que... Bueno, primero, que doy un contexto. Hoy les voy a contar... Perdón. Primero doy un poco de contexto, sería el primero, se llama Julia, se emitió en el año 1997 y forma parte de una campaña para rifa de arquitectura. Ahora sí.
Porque yo, Roberto, me transformé en Julia. Yo seguí durante años un número de la rifa de arquitectura. Un buen día decidí dejar de comprarlo. Ese mismísimo año mi número ganó. Yo me dije, me las tengo que cortar. Y como yo era un hombre de palabra... Usted mejor corte el cupón y gane increíbles premios. Rifa de arquitectura lo garantiza. Tu número está en el bolillero. Muy bien. Entonces, para dar un breve análisis de lo que acabamos de ver, gracias a la estructura que nos da el marco teórico de las teorías de Kopp y Calancis, es que tenemos primero de que Julia, en este caso, es un personaje ficticio. Se lleva a cabo en una peluquería, también en la dimensión social tenemos que existe una agencia, una marca, y que la estrategia mayor de este spot es el humor, la caricaturización, el impacto. También, bueno, vemos que es un monólogo ficticio, obviamente está libretado, ya que Julia no es una persona trans, es un actor que se llama Fito Gali, un hombre cisgénero, y entendemos que ideológicamente lo que quiere este spot es generar impacto, hacer reír, generar una asociación de imagen divertida, una característica joven, osada, y obviamente tiene un nivel de veracidad bajo debido a que es una obra de ficción. Seguimos entonces con el spot que se llama Campaña Inclusiva, emitida en el año 2013 por El Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo desarrolló una aplicación para smartphone y tablets. Ahora podés tener contigo toda la información sobre tus envíos, sucursales, códigos postales y mucho más. Podés bajar la aplicación para Android y Apple. ¿Quién te lo iba a decir? El Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. Muy bien. Bueno, primero podemos ver de que son muy distintas el tipo de representación que tenemos en estos dos spots. Primero, quería dar un contexto de que este spot se puede considerar como el primer spot generado en Uruguay donde se usa una persona trans para representar un servicio, una marca, vender un producto. Entonces, lo que primero tenemos un personaje que no tenemos ni un solo detalle, si es una persona trans, y no, simplemente está ahí para contar un beneficio, para contar un producto, que es este caso el servicio del Correo Uruguayo. Segundo, tenemos otros aspectos que están dentro del juego. Por ejemplo, tenemos esta información debido a que esta persona trans, esta mujer trans, tiene características del género femenino que está dentro de la performatividad del género, que es estudiado, por ejemplo, por Judith Butler dentro de los estudios queer. Y luego tenemos que también es un monólogo sobre un producto, nada más. Y el objetivo dentro de esta campaña es generar inclusión. Esta campaña no solamente salió este spot específicamente, sino que también contaban dos otros spots, también con las mismas características de simplemente contando un producto del Correo Uruguayo, pero tenían una mujer en silla de ruedas y un hombre afro también. Y siguiendo, tenemos en el 2021 la campaña de DAB, que se llama Tu pelo cuenta tu historia, y primero tenemos a Colette, que es la directora nacional del colectivo trans. Tener el pelo largo y cuidado siempre fue aquello que me permitía sentirme femenina. Muchas veces en mi trabajo se me exigió cortarme el pelo, pero mi pelo siempre fue símbolo de resistencia y expresión de mi identidad de género. Hoy podemos ser reconocidas, reconocidos legalmente, pero queda mucho, mucho por trabajar aún. Avanzando entonces un poco a un análisis de Colette, es que esta vez tenemos de nuevo a una persona transgénero, pero que específicamente está hablando sobre su realidad. No se está hablando sobre un producto. En realidad, DAB, la única vez que aparece es a los últimos segundos con un gráfico que dice DAB, tu pelo cuenta tu historia, pero Colette no está hablando ni de qué bueno que está el shampoo, ni de yo uso este acondicionador y me deja el pelo divino. Ella está hablando de su historia, de su vivencia,
de su testimonio, y esto se puede ver gracias a la dimensión representacional y la dimensión organizacional. Entonces, también tenemos de nuevo referencias a la feminidad, habla de su pelo, que esto es lo que Dab usa como conexión para su marca, y tenemos que la marca Dab tiene como compromiso un nivel de veracidad alto y de querer contar los testimonios de estas mujeres distintas. Entonces, avanzando, tenemos el último spot, que también es de Dab, de la misma campaña. Soy Jessica Millamán, siempre me sentí femenina. Cuando me veían que tenía un poco el pelo largo, enseguida me llevaban a la peluquería pensando que iban a frenar algo. Yo soñaba con el pelo largo. A los 15 años decidí irme de casa. Cuando caí en la calle, juraba que moría a los 26, 27 años por la vida que nosotras llevábamos. Después terminé siendo peluquera y eso me sacó de la calle. Estoy feliz de no haberme rendido. Muy bien, y terminando con la descripción de los spots, tenemos de nuevo que en este spot tenemos una persona trans, una mujer trans, que está contando su historia, está dando su testimonio, está hablando explícitamente de las dificultades que tiene la comunidad transgénero. Tenemos también que la única aparición de la marca es al final. También referencias a la feminidad, de la importancia del pelo largo, de lo que sentía Jessica al momento que la obligaban a cortarse el pelo. Y tenemos de nuevo presente un compromiso con la marca a nivel social. Bien, luego en el trabajo lo que nosotras hicimos fue, después de este análisis que hicimos de cada uno de los spots, es generar un análisis comparativo que se nos hizo bastante sencillo gracias a estas categorías del marco teórico que teníamos, en lo que podíamos comparar todas las dimensiones. Entonces, para resumir, comparativamente sería que tenemos primero a un anuncio en el que la gracia es ser osado, es causar impacto, es un recurso humorístico que es muy distinto a la decisión de tomar un testimonio, tomar una historia real, y también que es muy distinto a simplemente no hacer ninguna alusión a nada, simplemente contar las características de nuestro producto, de nuestro servicio, pero poniendo a una persona ahí para que esté visible, para que exista. Entonces, gracias a esto podemos llevar a las conclusiones que responden directamente a las preguntas que hicimos. Entonces, vemos que hay mucha diferencia en la representación de las personas trans en cada uno de estos spots. Entonces, podemos ver de que en Julia, el primer spot de la rifa de arquitectura, se representa a través de la caricaturización. Y en cambio, en Jessica y Colette, los dos spots de Dab, estos monólogos nos relatan una historia de vida real, se visibiliza la lucha de la comunidad transgénero, y este tipo de enfoque, por ejemplo, no sucede en campaña inclusiva, que simplemente está enfocado a la visibilidad y a la venta de un servicio. Obviamente, la diferencia mayor es que los últimos tres muestran una imagen digna y una imagen respetuosa a las personas trans. Siguiendo entonces a la segunda, podemos ver explícitamente los cambios que hubo en la publicidad a través de estas décadas. Estamos hablando del final de los 90, el año 97 a el 2021. Uno de los grandes cambios que sucedió en la publicidad es la estrategia de querer conectar emotivamente con las personas. La importancia de poder conectar ideológicamente con tu público, tener los mismos valores, encontrarlos en un lado desde lo emocional, que tal vez no era tan usado o tan común dentro de los 90, cuando, por ejemplo, era muy popular el uso del humor, de la caricaturización. Y por último, siguiendo entonces a la última conclusión, es que se puede ver una conexión muy grande con los cambios sociales que sucedieron en Uruguay, tanto en la legislación y como en lo social, con la representación de las personas trans de estos spots. Si volvemos al año 97, en el spot de Julia de la rifa de arquitectura, no había todavía legislación que protegiera a las personas trans. Y si vamos específicamente al año 2013, en el año en que salió el spot del Correo Uruguayo de campaña inclusiva, tenemos que en el 2009 se aprobó la Ley de Identidad de Género y
En el 2013, el mismo año, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Y si avanzamos también al año 2021, tenemos que en el 2018 se aprueba la Ley Integral de las Personas Trans, que es una ley que apoya el derecho de las personas trans en ámbitos como la salud, la vivienda, la educación, entre otras. Entonces vemos que de verdad hay una conexión entre la legislación uruguaya y estas realidades y esta calidad esta cualidad de representación que vemos en los spots. Vemos que en los discursos están involucrados un montón de cuestiones sociales, un montón de cuestiones legislativas también, que atraviesan este discurso. Entonces, como para concluir un poco, entendemos que la sociedad está muy regida por los valores de los medios de comunicación. Entendemos que la publicidad ayuda a normalizar ideas, a romantizar identidades, a que sea común ver cosas que tal vez antes no se veían. Y entendemos que, si bien Uruguay ha tenido muchísimo avance en estas décadas sobre los derechos, entendemos que hay todavía muchísimo camino que recorrer para que la sociedad sea más justa y más inclusiva. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, acá estoy. Buenas tardes. Mi pregunta va de que claramente en los 4 spots la representación es de las mujeres trans y hoy en día creo que hay 1 o 2 publicidades nada más que representan a las masculinidades trans y a las personas no binarias. Era como muy complejo el abarcar todo, pero sí, como en este estudio, como que tuvieron en cuenta el tema de esa diferencia también, de cómo capaz que se representa más a la mujer trans y no tanto a las masculinidades o a las personas no binarias. Bien, primero, buenísima pregunta. Específicamente sí hablamos en el trabajo sobre eso, hablamos de cómo generalmente la visibilidad de la comunidad trans en general es siempre sobre las feminidades y no tanto sobre las masculinidades. Específicamente, cuando nosotras estábamos haciendo el trabajo, tuvimos que acortar a spots publicitarios que tuvieran de similares características, que se hayan emitido en televisión, que duraran 30 segundos. Entonces, además de no encontrar exactamente, porque tratamos ese mismo hecho, de que no habíamos encontrado ninguna publicidad emitida en televisión, específicamente emitida en televisión con un hombre trans. Sí hacemos algunas menciones, problematizamos sobre el tema, obviamente trayendo en contexto los estudios transgénero, los estudios queer. Y además, un detalle de color es que sí, en el momento que estábamos haciendo la tesis, salió el spot de Corona, que tiene a un Patricia, hombre. creo que es. Habían varios, me parece. Tal vez estoy equivocada, pero era una cerveza. Que sí aparece un hombre trans, pero no pudimos agregarlo por un tema de que ya teníamos las cosas casi escritas y eso había salido un mes. Incluso me lo hablé con mi compañera y dije, ¿viste el spot que salió? Y me dijo, sí, lo vi. No lo podemos agregar, ya está. Pero sí hicimos una mención y una problematización sobre el tema que es muy interesante y vale muchísimo la pena para hablar. Sí, yo quería agregar ahí que también ustedes descubrieron o mencionan, yo estuve en el tribunal específicamente, entonces lo conozco en profundidad el trabajo, y sí mencionan también cómo aún cuando se refiere la publicidad con estos estereotipos y demás a las representaciones trans, también lo hacen desde determinados lugares, como por ejemplo con el del correo, pollera, pelo largo, el pelo largo, ¿no? Si bien en DAB tiene como ese sentido, porque bueno, el producto ameritaría más el cuidado del pelo, pero eso también está. Algo que quería comentar como que me pareció muy interesante del trabajo de ustedes es que cuando uno hace una investigación, es importante lo que decía Sofía, de poder encontrar comparatividad. Yo no puedo comparar por ahí, no sé, tengo que encontrar algunos parámetros comunes, digamos, y lo que ellas me parece que encontraron
muy atinadamente es que todos los spots en estos, porque habían algunas, yo por ejemplo he analizado publicidades de Canaria que tiene a otras, pero estos spots lo que encontraban eran que todos estaban caracterizados por protagonistas, o sea el protagonista o la protagonista era una persona trans, eso me parece que... Exacto, ahí también encontramos, como decía Lourdes, publicidades en los que aparecen personas trans, pero por un tema de generar un trabajo y un análisis también equitativo y justo, tenían que ser publicidades en que la persona trans sea protagonista, que no aparezca ni de fondo, ni hablando 3 segundos, ni diciendo una cosita y yéndose, era que fuera protagonista de principio a fin, con la misma duración temporal que los demás. Entonces eso generaba otra dificultad y también mostraba como otra realidad también de exactamente de visibilización, porque a fin de cuentas, ok, tenemos esta lista de publicidades que tal vez no es tan corta, no se pueden contar con la mano con los dedos de una sola mano, tengo que usar las dos, pero no son protagonistas. ¿Qué me cuenta eso? ¿Qué significación me cuenta eso? No sé si hay alguna otra pregunta más. No sé si lo mencionaste, capaz que sí, me olvidé. Si analizaron cómo reaccionaron los públicos a estas publicidades, capaz que lo dijiste, pero... Particularmente no estaba dentro de de algo que pudiéramos como conversar, porque necesariamente no estaba dentro de nuestro scope de investigación. Entonces como que ya se extendía un poco más, pero sí pudimos ver, por ejemplo, que incluso en el spot de Julia generó, por lo menos con la gente que yo estoy hablando, porque a fin de cuentas termina siendo simplemente anecdótico, que hubo un cierto rechazo, porque quieras o no, es un spot un poco grosero, como para emitir en televisión. Decir en el año 97 me las tuve que cortar es fuerte. Entonces yo por lo menos con gente que estuve hablando, que veo el spot en su momento, yo no lo pude ver porque era muy chiquita, entonces no tengo memoria de eso. Sí generó un impacto fuerte, pero no necesariamente positivo de uff, qué divertido, sino por lo contrario, pero no por el hecho de estar preocupado por la representación trans. Y después, bueno, también en redes sociales, por ejemplo, sí se puede analizar un poco más el discurso que generó las campañas de DAV. Obviamente, mucha aceptación por un lado, muchas felicitaciones por otro, también muchos comentarios negativos. Entonces hay como una división de eso y también que es muy difícil analíticamente incluir en el trabajo, ya que no era exactamente lo que nosotros estábamos haciendo. Hubiéramos necesitado capaz que 3 capítulos más como para analizar un poco sobre eso, entonces eventualmente no lo agregamos, pero sí lo vimos y lo analizamos para poder entender un poco más. ¿Algo más? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Primero, ¿hay alguna pregunta que quedó para los expositores anteriores? ¿No? Bueno, entonces simplemente agradecerles la presencia, un gusto tener a los colegas de UDELAR y a los graduados también. La verdad que es un gustazo y a nuestros graduados, por supuesto, y docentes. Así que espero que hayan disfrutado de esta instancia y que haya más en el futuro. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por venir.